Hola, hoy está con nosotros el arquitecto José Ángel Urquizo. Comenzamos. Bueno, en la época en que yo vine a estudiar aquí a Saltillo, había solamente una escuela particular en Torreón, en Gómez Palacio exactamente, y era bastante oneroso estar en esa escuela. Y en la universidad, pues haciendo cálculos, salía más económico venir a esta escuela. Siendo pública, pues las inscripciones y demás costos se compensaban y eran todavía más económicos por la cuestión del hospedaje y todo eso, era como se compensaban. ¿En qué año vienes? En 1974. No, pues a esa edad tendría unos 16, 17 años cuando vine la primera vez a Saltillo. La ciudad, a diferencia de mucha gente de Torreón, me fascinó. Lo que más me encantó de Saltillo fue el clima, precisamente. Era un contraste muy fuerte la tipología urbana y me atraían mucho las edificaciones antiguas, etcétera, ¿no? Entonces la escuela realmente me encantó estar desde el inicio aquí en Saltillo, estudiando lo que siempre quise estudiar, arquitectura, y tener esa posibilidad de hacerlo aquí, pues fue fabuloso. ¿Dabas el 100 o eras medianero? Fíjate que creo que siempre fue lo que le llaman un alumno de buenas calificaciones. El asunto es de que tal vez me faltaba mundo, y cuando llegué aquí me quería comer el ambiente pues juvenil, mucha fiesta y había muchos lugares aquí en Saltillo que el ambiente juvenil era extraordinario. A mí me tocó todavía cuando la gente iba a la plaza a dar la vuelta y se juntaban de todas las escuelas, de la Narro, del TEC, del Ateneo, y el Paseo de la Victoria. Era una tradición. Yo vivía en el centro, en Aldama, entonces se prestaba mucho a que te distrayeras y perdieras el tiempo. La verdad todo es educativo y me sirvió bastante. Tuve que recomponer porque el primer año arriesgué bastante el seguir estudiando en la universidad. Afortunadamente tuve compañeros de escuela que me ayudaron bastante a recomponer el rumbo, y fue verdaderamente de ahí en adelante que fue fácil para mí, como siempre, estudiar y ser, creo yo, de los mejores alumnos en cuanto a aprovechamiento y ganas de estudiar, de ser arquitecto. Sí, cuando yo egresé, la arquitectura en el campo de la vida real, que le llaman, era bastante afortunada porque prácticamente trabajabas donde querías y haciendo lo que querías. Yo veía muchos arquitectos que, inclusive algunos muy encumbrados actualmente en Saltillo, simplemente ponían su anuncio afuera de su casa en la ventana, arquitecto, ponían un anuncio hecho a mano y tenían trabajo. Fue una época, cuando yo salí en el 79, donde se desarrollaron en el norte la carboeléctrica y Micare. Entonces eso trajo un flujo de recursos, de empleos, y sobre todo para el gremio, pues bastante trabajo.
repercutía en toda la zona y tal vez hubo un auge antes de la época de la depreciación del peso y que trajo ajustes económicos. En realidad, siempre intenté yo ser partícipe del medio en el que me desenvolvía. En la escuela, alguna ocasión, intenté ser presidente de la sociedad de alumnos y cuando salí de la carrera me di cuenta que creo que era un trabajador el cual no tenía ningún problema en hacer lo que me tocaba hacer. Sin embargo, cuando me tocó la primera obra, como al año, medio año de salir, en Piedras Negras, pues era una obra importante, era toda una fábrica con oficinas y demás, y como residente te das cuenta que te faltan muchos conocimientos, desde algunos muy elementales y lo que podrías considerar de que eras pues alguien que podía hacer y deshacer dentro del medio, pues te das cuenta que hay muchas lagunas que había que mejorar, y ahí yo encontré que lo ideal sería que fueran desde la escuela. Y eso fue lo que me motivó una vez que regreso a Saltillo, porque estuve en Piedras Negras como gerente de construcción de una constructora que se llamó Urbisa, y estuve haciendo obra prácticamente todo el tiempo, es decir, estuve en 2 o 3 constructoras en el lapso de 2 años, y siempre con puestos de bastante responsabilidad. Y cuando fui a Torreón todavía a otro empleo de diseño estructural, cuando regreso aquí a Saltillo, tengo la inquietud de hacer que la escuela, de dar clases en la escuela para intentar que mejorara su nivel y habiendo o tratando de transmitir algo de lo que había aprendido tanto en esas obras como en los otros trabajos de gabinete, sobre todo en cuestiones de diseño estructural, construcción y tal vez algo de diseño. No era transmitir lo que yo había aprendido para que fuera mejor la escuela, sino era saber en dónde había que trabajar más, maestros, los directivos de la escuela, para que los alumnos salieran mejor preparados. Es decir, tuve suerte en ejercer en trabajos que considero importantes, y lo cual te da una radiografía de lo que le hacía falta a la escuela. Eso es lo que me motivó a ser maestro y desde ahí tratar de mejorar las cosas o el producto final que en este caso serían los arquitectos que estaba generando la escuela. Yo empecé a dar clase en el 82. Empecé a dar una materia de técnicas de representación. Se puede decir que sí, porque yo suplía a Gómez Saucedo. Y la verdad fue difícil porque aquel arquitecto tenía pues el prestigio que goza actualmente, ya lo tenía y los alumnos no lo querían dejar ir, pero al parecer hubo ahí algún problema y lo suplieron de última hora, y fue como yo entré prácticamente inmediato cuando solicité, que había ido a Piedras Negras, Torreón, y regresaba a Saltillo. De manera definitiva, creo yo que no puedo decir que tenía una vocación de maestro. A mí lo que me interesaba más que nada era que todos los que estuvieran egresando de la escuela tuvieran mayor armas para afrontar lo que te demandaba pues la sociedad misma. Y en esa confrontación que tuve de inmediato, como te digo, tanto en gabinete como en obra,
pues era fácil saberlo, qué aspectos. Ahorita no creo que sea el caso de enumerarlos, pero la manera pues era comentarlo, platicarlo, señalarlo, y había cosas que eran demasiado evidentes. Entonces, como maestro, pues había más oportunidad de tratar de cambiar eso. Que con esa mentalidad y con esa ideología te encuentras que llego a una escuela que era diferente a la que yo había dejado como estudiante o cuando me titulé. Era diferente a la escuela que intentaba incorporarme. Te comentaba hace unos momentos que considero que la escuela tiene tres grandes etapas. Una primera de fundación y establecimiento, donde se adhiere a la universidad de manera legal, es decir, se establece como la Escuela de Arquitectura, que hoy es una segunda de evolución. Yo le llamaría más que nada de evolución, algunos la conocen como de revolución, por todo lo que ocurrió en cuanto a la cuestión política o social. Y posterior a esa, que no se da de manera de una línea o de un momento, es la que es más imperceptible captarla, pero para mí como maestro definitivamente que la viví, es la de consolidación. Creo yo que la escuela desde hace tiempo está en una etapa de consolidación, que tal vez para mí debía de ser mucho más rápida esa evolución, pero pues bueno, finalmente es de consolidación donde se le da el lugar que tiene actualmente. ¿Hubo algo que te faltó hacer? Yo creo que nunca acabas de hacer. Te decía, me tocó entrar como maestro diría yo, en la segunda etapa, un poquito posterior al momento de la evolución o revolución, donde se cambian los planes de estudio, donde hay una mentalidad más abierta hacia la sociedad, donde el arquitecto se vuelve más universal que el localista o regional, y todo es producto de esa efervescencia que había en ese momento. Así como hay cosas que son verdaderamente negativas, pues verdaderamente en cuanto a lo académico, yo hube de reconocer finalmente que también se da en ese sentido un gran paso. Por eso insisto de que fue de evolución también, no solo política o revolucionaria, sino fue de evolución, y podríamos decir que académica. Mi interés siempre ha sido la fundamentación de lo que es la arquitectura, ¿no? Es decir, el conocimiento que te dé las herramientas necesarias para ser útil en la sociedad en ese ámbito. Y a eso es a lo que yo me acogí desde que entré como maestro. Hubo momentos difíciles, insisto, sobre todo cuando yo entro, porque había mucho lo que le llamaban jaloneo político y tienes que seguirme, si no te vas y cosas así. Pero la realidad de las cosas es de que llegas como maestro con la idea de pues dar a conocer lo que crees que hace falta y que quieres ayudar, colaborar, estar ahí haciendo eso. Pero la verdad es que yo pienso que como maestro nunca dejas de aprender y de ser mejor. No hay algo 100% que tú digas, es que se debió de haber ido por acá, o debió de ser así, o no me hicieron caso en lo que yo decía, o debí ser director para que se hicieran las cosas como debían de ser. Finalmente yo trabajé y colaboré para la escuela con la gente que
coincidíamos en lo que se debería de hacer, y creo que eso de alguna manera se hizo parte de ese proceso que nos lleva hasta ahora, donde creo yo que la escuela tiene un muy buen potencial, sin dejar de reconocer que hubo momentos complicados o muy difíciles, de los cuales creo yo que en la actualidad ya no existen. ¿Cómo proyectaste a la facultad al exterior? ¿Qué aportaste al exterior? Uno de los puntos que yo había visualizado era de que, por ejemplo, en Piedras Negras, en mi primera obra, pues nos salieron al final bastante bien las cosas a otros 2 ingenieros y yo, que éramos los residentes de una obra bastante grande. Era una planta completa de resortes para la Racine RIM. Y gracias a eso tuve varias propuestas de trabajo muy interesantes. Una era irme a Alemania a complementar estudios para hacer posteriores trabajos dependiendo de la industria en cuanto a la construcción. Otro trabajos que parecen un poco increíble ahora, un pequeño aeropuerto en Igle Paz, un centro comercial. Me ofrecieron una constructora pequeña que la dejaba el dueño por cuestiones de salud. Cosas así te podían pasar en ese entonces, pero yo consideraba que para meterte a ese ámbito también he de reconocer que consideraba que siempre iba a pasar así. Había que mejorar, insisto, las condiciones de la facultad, de la escuela, y creo que todo eso conllevó a que viera otro ámbito más amplio, que cuando te inmiscuías dentro de la escuela casi todo era regional, y Monterrey como el gran ejemplo, pero en realidad había mucho más que eso. Cuando se hacen los cambios de planes de estudios y demás, pues viene con una filosofía todavía más avanzada que la que usaban en las principales escuelas de la Ciudad de México, por gente también que estaba a la vanguardia de lo que debería ser la educación en arquitectura, como Gómez Arias y Rangel, como otros arquitectos que estaban verdaderamente muy preparados y tenían otra visión, cosa que los nuestros no la teníamos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando digo yo que no dejas de aprender, que vas armando un rompecabezas en cuanto a lo que debe ser la arquitectura. Como complemento a esta pregunta que me haces, te diré que me dice, ¿qué aprendiste cuando hiciste la maestría en arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León? Le digo, aprendí a ver la dimensión que tiene la arquitectura a nivel, creo yo, histórico, actual, verdaderamente, y global sobre todo. Y cada vez está más globalizado, es parte de lo que te da a aceptar todo lo que ves en las redes, en los medios actuales. Entonces, a partir de ahí yo promocioné, creo yo, que más que nadie en ese entonces, el participar en las cuestiones nacionales, de donde se traían las mejores novedades, noticias, y creo yo que sí faltó que gente que tuviera también esa inquietud. En lo particular y lo personal, fui coordinador editorial de la CINEA por más de 10 años. Realmente es un puesto muy interesante porque me tocaba sobre todo sacar la revista número 1 de la CINEA, que era su revista más consolidada y reconocida por CONACYT en ese momento, y realmente a la escuela prácticamente no la conocían, o sea, en general. Quienes me ayudaban a seleccionar artículos, el Consejo de Arbitraje, eran todos doctores de todas las universidades más prestigiadas del país en arquitectura, y en conjunto con ellos fue como, creo yo, que
dimos un paso en cuanto a promover la escuela, en cuanto a acercarnos a esa asociación que actualmente se cumple con el concurso del ENEA y demás, pero que desgraciadamente no se ha acabado de participar como se debía de hacer, creo yo. Entonces creo yo que eso fue lo que me tocó a mí, abrir un poco esa llave, dar un poco a conocer la escuela en ese sentido y acercar un poco a la gente que era verdaderamente importante o interesante en nuestro medio arquitectónico del país. ¿Cuántos años fuiste maestro? Fui 33 años maestro. Sí, yo considero que más que citarte agradecimientos particulares de alumnos, te diría que el alumno es muy agradecido de manera general, agradece no solo los conocimientos que le impartes, sino la confianza que le das para tener una perspectiva más exacta de lo que va a enfrentar, incluso muchas veces hasta la cuestión humana o la problemática en particular que pueda tener, y todo redondeado, pues el alumno en general es muy agradecido. A través de las diferentes épocas ha habido alumnos muy agradecidos, inclusive afuera se tratan de mostrarte su agradecimiento y que veas lo que están haciendo y que les des una crítica. Total que siempre está ese agradecimiento por parte de los alumnos. A la facultad le agradezco todo. La facultad fue el lugar que me dio finalmente la profesión que he estado ejerciendo desde que me titulé, con la cual he tenido pues todas las vivencias de trabajo, las más importantes, siempre han estado relacionadas con la facultad. El hecho de que sea maestro, que haya sido maestro de la facultad durante más de 33 años, el haber conocido otros ámbitos siempre fueron en base a la facultad. Decía yo que le agradezco mucho incluso que me haya dado la oportunidad de conocer ahí a mi esposa. La facultad para mí ha sido todo, ¿no? Es el trabajo que he tenido como maestro el más importante a través de este tiempo. ¿Quién es Urquizo en la facultad? Ahorita pues soy un maestro jubilado. Esa es la parte real, racional, pero creo yo que todos los actores que hemos estado en esta escuela tiene algo que te enamora y que eres parte muy importante de ella. No sé a cuántos los toque y a cuántos no, de todos los que hemos cursado por ahí desde estudiantes, pero los que hemos sentido ese llamado creo que hemos dejado lo mejor de nosotros y la escuela nos ha correspondido dándonos de una u otra manera lo mejor que hemos tenido. Sí, como mensaje diría yo que en esta última etapa de las tres que mencionaba, la de consolidación y la etapa de evolución, creo yo que la escuela tiene todo para ser una de las primeras en el país, tal vez en un ámbito inclusive internacional. El asunto que se tiene que hacer es simplemente tener una mayor unidad, enfocar los esfuerzos y tener una mayor participación, salir de nuestro ámbito regional particular y meternos a tareas que son preocupación de un ámbito mayor, como es la problemática arquitectónica y urbana del país, de la ciudad, e ir frontalmente sobre esos problemas a atenderlos
desde nuestro centro educativo con diferentes proyectos e investigaciones, hacernos copartícipe de la responsabilidad de la arquitectura en el país. Creo que lo podemos lograr y nos llevará a ser una de las mejores escuelas en este ámbito nacional. Agradecemos las palabras del arquitecto José Ángel Urquizo. Hasta la próxima.